El Caribe se está calentando, y no solo por el sol tropical. En las últimas semanas, buques de guerra de los Estados Unidos han interceptado barcos venezolanos, llevado a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas e incluso abordado un barco pesquero venezolano en aguas en disputa. El presidente Nicolás Maduro respondió desplegando tropas y milicias en cientos de las llamadas zonas de batalla. De repente, este mar de aguas turquesas y playas blancas parece menos un paraíso turístico y más el próximo punto de tensión del mundo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arriesgarían los Estados Unidos a abrir un nuevo frente tan cerca de sus propias costas? ¿Por qué Venezuela, un país que muchos alguna vez descartaron como un petroestado en colapso, está volviendo a ser tan importante? ¿Y cómo se combinan la geografía, el petróleo y la historia para hacer del Caribe el tablero de ajedrez más peligroso para Washington en la actualidad? Quédate conmigo hasta el final porque vamos a trazar el pasado, el presente y el posible futuro de este conflicto, y por qué lo que ocurra aquí podría cambiar el equilibrio de poder, no solo en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo. Ahora, para entender por qué el Caribe se está convirtiendo en un campo de batalla, veamos primero la geografía. El Caribe puede parecer pequeño en el mapa mundial, pero su ubicación le da un peso enorme en la política global. Se extiende justo más allá de la punta sur de Florida, a solo unos 150 kilómetros a través del estrecho de Florida. Este mar es en verdad el patio trasero de los Estados Unidos. Forma la puerta de entrada entre América del Norte y América del Sur y conecta el Atlántico con el Pacífico a través del Canal de Panamá, que es uno de los corredores comerciales más concurridos e importantes de la Tierra. Cada año, más de 14,000 barcos que transportan más de 330 millones de toneladas de carga atraviesan el canal. Quien logre proyectar poder en el Caribe controla de manera efectiva la puerta de entrada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Venezuela se encuentra justo en el centro de esta geografía. Su costa caribeña se extiende por más de 2.800 kilómetros, lo que la convierte en el país con una de las costas continuas más largas del continente suramericano. A lo largo de este tramo se encuentran puertos importantes como Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, así como bases navales estratégicas. El Golfo de Venezuela, rico en petróleo, y la cuenca del lago de Maracaibo no solo funcionan como centros de exportación, sino que también se ubican peligrosamente cerca de las rutas internacionales de navegación, lo que le da a Caracas tanto influencia como vulnerabilidad. Hacia el este se encuentra la región del Esequibo, actualmente en disputa con Guyana. Durante años esta zona fronteriza estuvo tranquila, pero con los descubrimientos masivos de petróleo en alta mar, el Esequibo se ha convertido ahora en una de las nuevas fronteras energéticas del mundo. Si Venezuela llegara a controlarlo, su huella marítima en el Caribe se expandiría dramáticamente, acercando su influencia a las rutas comerciales del Atlántico. Y la posición de Venezuela también la coloca al alcance de territorios y aliados de los Estados Unidos. A menos de 800 kilómetros de Puerto Rico, a menos de 30 kilómetros de las islas neerlandesas de Aruba y Curazao, y a un corto vuelo de las bases estadounidenses en Florida. Eso significa que cualquier choque naval o militar aquí no se queda simplemente en lo regional. Inmediatamente involucra a los Estados Unidos. Y la geografía es solo la mitad de la historia, porque bajo el suelo de Venezuela yace la verdadera fuente de su poder y también de su maldición, y no es otra cosa que el petróleo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 304,000 millones de barriles. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que los 267,000 millones de Arabia Saudita y muy por encima de los aproximadamente 70,000 millones de los Estados Unidos. Casi toda esta riqueza está concentrada en la faja del Orinoco, una franja de tierra que se extiende a lo largo de la cuenca del río Orinoco. Las reservas aquí son en su mayoría de crudo pesado, espeso y difícil de refinar, pero la mera cantidad le da a Venezuela una influencia sin igual en el mercado energético mundial. Gracias a este petróleo, Venezuela fue alguna vez uno de los países más ricos de América Latina. En la década de los 1970, producía más de 3 millones de barriles de petróleo por día y exportaba gran parte directamente a los Estados Unidos. Caracas en ese momento no era solo otra capital latinoamericana, era una superpotencia energética. El petróleo venezolano financió rascacielos, modernas autopistas y ciudades en auge. En un momento, incluso fue más rica que España o Grecia en términos per cápita. Incluso tan recientemente como a principios de los años 2000, los autos y aviones en los Estados Unidos dependían en gran medida del petróleo venezolano. Pero esta dependencia del petróleo también se convirtió en la mayor debilidad de Venezuela. Cuando los precios del petróleo
petróleo colapsaron a fines de la década de 1980. La economía venezolana se derrumbó. La corrupción, la mala gestión y la agitación política empeoraron. La década de los 1990 estuvo marcada por crisis económicas repetidas, lo que preparó el camino para el ascenso de Hugo Chávez en 1999. Sus políticas socialistas prosperaron inicialmente durante el auge petrolero de los años 2000, pero cuando los precios volvieron a caer en la década de los años 2010, Venezuela se sumió en el caos. Para el año 2015, Venezuela ya estaba profundamente en problemas económicos. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, su sucesor elegido, Nicolás Maduro, llegó al poder. Maduro heredó tanto la revolución bolivariana socialista como una economía en colapso que se había vuelto peligrosamente dependiente del petróleo. La inflación se disparó hasta llegar a cifras de 3 dígitos y estallaron protestas en todo el país. Ese año, la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, desafiando el gobierno de Maduro. En respuesta, él reforzó su control del poder, marginó a las instituciones y utilizó a las fuerzas de seguridad para aplastar la disidencia. Este fue el punto de inflexión para Washington. Los Estados Unidos declararon oficialmente a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional en el año 2015, sentando las bases para la amplia campaña de sanciones que siguió. Desde 2015, Washington ha impuesto más de 900 restricciones dirigidas contra la compañía petrolera estatal de Venezuela, los bancos, el transporte marítimo, las exportaciones de oro e incluso a altos funcionarios. El objetivo era cortar al gobierno de Nicolás Maduro del dinero y presionarlo para que renunciara. Estas sanciones provocaron el colapso de la producción petrolera y empujaron a Venezuela a su peor crisis económica. Más de 7 millones de venezolanos huyeron a Colombia, Brasil y más allá, creando la mayor crisis de refugiados en el hemisferio occidental. Pero a pesar de todo esto, Venezuela sobrevivió vendiendo petróleo con descuento a países como China, India y Rusia. China ha invertido miles de millones en los campos petroleros de Venezuela mediante préstamos y proyectos de infraestructura. India ha estado comprando crudo con descuento de Caracas para refinarlo a gran escala en su territorio, y Rusia ha proporcionado tanto respaldo financiero como cooperación militar a cambio de acceso a la energía venezolana. Incluso empresas estadounidenses como Chevron continúan operando bajo licencias especiales, porque bloquear completamente el petróleo venezolano reduciría la oferta global y aumentaría los precios del combustible para los consumidores estadounidenses. En otras palabras, las sanciones han paralizado la economía de Venezuela, pero no han logrado su objetivo final de un cambio de régimen. Ahora viene la gran pregunta: ¿por qué los Estados Unidos no pueden simplemente ignorar a Venezuela? A primera vista, las respuestas obvias son su ubicación estratégica y sus enormes reservas de petróleo. Pero en realidad, eso es solo el comienzo. Son solo la superficie de una historia mucho más profunda. Para Washington, Venezuela representa algo mucho más grande, un desafío directo a la dominación de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Desde la doctrina Monroe de 1823, los Estados Unidos han tratado a América Latina como su patio trasero, una zona donde ninguna potencia extranjera debería interferir. Pero Venezuela, primero bajo Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ha desafiado abiertamente esto. Asesores militares rusos, préstamos chinos e incluso drones iraníes forman ahora parte del sistema de defensa venezolano. El Caribe, que alguna vez se pensó como la zona segura de los Estados Unidos, de repente está lleno de potencias competidoras. Y las apuestas no terminan ahí. Venezuela puede estar en Sudamérica, pero su riqueza petrolera la conecta directamente con Medio Oriente. Con más de 304.000 millones de barriles de reservas probadas, las más grandes del mundo, Venezuela es uno de los pocos lugares que podría reconfigurar el equilibrio energético global. Durante décadas, los Estados Unidos han dependido del petróleo de Medio Oriente, lo que dio a países como Arabia Saudita, Irak e Irán un enorme poder de influencia. Los puntos de estrangulamiento del Golfo, el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb y el canal de Suez se convirtieron en focos de tensión precisamente porque el mundo dependía tanto de sus exportaciones. Pero si Washington asegura un acceso confiable al petróleo venezolano, a solo 4 días de navegación desde sus refinerías en la costa del Golfo, podría reducir su dependencia de Medio Oriente. Eso debilitaría la dominación de Arabia Saudita dentro de la OPEP, reduciría la capacidad de Irán de usar la energía como arma en tiempos de crisis e incluso socavaría el control de Rusia sobre el suministro energético de Europa. En términos simples, controlar Venezuela no solo importa para el patio trasero de los Estados Unidos, podría cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente y más allá, reduciendo
creciendo la influencia de países que durante mucho tiempo han dependido del petróleo como su principal fuente de poder. Por eso, la batalla por el Caribe tiene que ver con mucho más que América Latina, y por eso las tensiones están aumentando en el Caribe. En septiembre de 2025, la Marina de los Estados Unidos lanzó ataques contra barcos que afirmaba eran parte de redes venezolanas de narcotráfico. Solo unos días después, fuerzas de los Estados Unidos abordaron un barco pesquero venezolano en aguas en disputa. Para Venezuela, esto no fue visto como una acción antidrogas, sino como una violación directa de su soberanía. El presidente Nicolás Maduro respondió de manera dramática. Anunció el despliegue de tropas, policías y milicias en 284 zonas de batalla dentro de Venezuela, presentando la medida como una defensa contra la agresión extranjera. En su narrativa, el país está ahora en pie de guerra, preparado contra un enemigo externo justo frente a su costa. Pero esta confrontación tiene que ver con mucho más que drogas o barcos pesqueros. Se trata del control del Caribe. Washington quiere demostrar que puede patrullar la región y mantener la dominación, mientras que Venezuela quiere demostrar que no será intimidada. Los recientes choques por barcos de droga y embarcaciones pesqueras no son incidentes aislados, son señales de advertencia de una lucha mucho más grande. A diferencia de guerras lejanas en Ucrania o Medio Oriente, el Caribe está justo en la puerta de los Estados Unidos. Los puertos del sur de los Estados Unidos, las refinerías de petróleo de la costa del Golfo estadounidense y el Canal de Panamá dependen de rutas de navegación seguras que atraviesan estas aguas. Cualquier interrupción aquí afectaría casi de inmediato el comercio, la seguridad energética y la movilidad militar de los Estados Unidos. Por eso, una Venezuela hostil, especialmente una respaldada por Rusia, China o incluso Irán, es vista como una amenaza de primer orden. Para Venezuela, sin embargo, las apuestas se ven muy diferentes. El presidente Maduro enfrenta una crisis económica y disidencia política en el país, por lo que el conflicto en el Caribe le ofrece una manera de unificar a la nación. Al militarizar la costa, desplegar tropas en cientos de supuestas zonas de batalla y alinearse con socios extranjeros, puede reclamar el papel de defensor contra el imperialismo estadounidense. Esta narrativa fortalece su control del poder mientras eleva el costo para Washington de intervenir. Pero la historia muestra cuán peligroso puede ser este tipo de enfrentamiento. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba casi llevó al mundo a una guerra nuclear por armas extranjeras en el Caribe, y la geografía no ha cambiado hoy. Florida sigue estando muy cerca de estas aguas. El Canal de Panamá sigue siendo un punto de estrangulamiento global, y las islas siguen siendo escalones vulnerables. Lo que ha cambiado son los actores. En lugar de Cuba y la Unión Soviética, ahora es Venezuela, con el respaldo de Moscú, Pekín y Teherán, poniendo a prueba la determinación de los Estados Unidos. La pregunta ya no es si el Caribe importa, sino hasta dónde están dispuestos a llegar ambos lados. ¿Arriesgará Washington un nuevo conflicto tan cerca de casa? ¿O Caracas, respaldada por sus poderosos aliados, obligará a los Estados Unidos a retroceder? Imagina despertarte mañana con noticias de última hora. Las fuerzas rusas han penetrado profundamente en Europa del Este. Los cazas rusos dominan los cielos y los buques de guerra rusos controlan el Ártico y el Mar Negro. Todos pensaban que Ucrania era el objetivo final, pero ¿y si solo fue el comienzo? Las fuerzas de Putin están llamando a la puerta de la OTAN. Europa del Este se está desmoronando y Europa Occidental podría ser la siguiente. Esto no es solo un escenario hipotético. Es exactamente lo que Vladimir Putin ha planeado en silencio durante años, esperando pacientemente mientras la OTAN se fractura desde dentro. Ucrania fue solo el primer paso. La verdadera pregunta ahora es, ¿cuál es la gran estrategia de Rusia? ¿Cuál será el próximo movimiento de Rusia después de Ucrania? ¿Y quién está en la lista de Putin? Es abril de 2025. La guerra en Ucrania ha entrado en su cuarto año, sin una resolución clara a la vista. Inteligencia reciente sugiere que el presidente Vladimir Putin pretende prolongar el conflicto hasta al menos 2026, buscando desmantelar el gobierno de Ucrania y debilitar la influencia occidental en Europa del Este. Rusia ha rechazado abiertamente todas las ofertas de alto el fuego de Estados Unidos, y esto es porque Putin ve a Ucrania como una barrera protectora entre Rusia y la OTAN. Para él, perder Ucrania de manera permanente ante la OTAN significaría una gran amenaza justo en la puerta de Rusia. Por eso, Putin está dispuesto a librar una guerra larga y costosa, utilizando Ucrania como un campo de batalla para debilitar a la OTAN política, militar y financieramente. Y Ucrania es solo el comienzo. Las ambiciones de Putin van mucho más allá de este conflicto, con planes mucho más grandes desarrollándose en las sombras. El objetivo final de Rusia es recuperar
recuperar su poder de la era soviética, tomando el control de Europa del Este, asegurando rutas energéticas, creando zonas de amortiguamiento estratégicas y expandiendo su presencia militar en el Ártico y Asia Central. Pero, ¿cómo logrará exactamente Putin esta ambiciosa visión y cuál podría ser su próximo objetivo? Vamos a sumergirnos en el libro de jugadas geopolítico secreto de Putin y descubrir los movimientos ocultos que Rusia podría estar planeando en este momento. Un objetivo inmediato de Rusia podría ser Moldavia, un pequeño país al suroeste de Ucrania. Moldavia es estratégicamente importante porque limita con Rumanía, un país de la OTAN, proporcionando a Rusia una puerta de entrada directa a Europa del Este. Es vulnerable, políticamente dividida y en gran medida indefensa. Moldavia también tiene una región separatista llamada Transnistria, donde las tropas rusas han estado estacionadas desde la década de 1990. Putin podría utilizar fácilmente estas tropas para tomar rápidamente Moldavia, cortando las principales rutas de suministro occidentales hacia Ucrania. Dominar Moldavia rodearía efectivamente a Ucrania desde tres frentes, debilitaría la posición de la OTAN en la región y pondría a prueba seriamente hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente. Más al norte, Estonia, Letonia y Lituania, pequeños países de la OTAN que comparten fronteras directas con Rusia, representan otro objetivo estratégico crucial. Aunque estos estados bálticos se unieron oficialmente a la OTAN en 2004 para protegerse de Rusia, su pequeño tamaño, su proximidad geográfica y sus fuerzas militares relativamente débiles los ponen en grave riesgo. Estonia y Letonia son especialmente vulnerables porque tienen grandes poblaciones de origen ruso. Alrededor del 25% de la población de Estonia y Letonia habla ruso y mantiene lazos culturales cercanos con Rusia. Putin podría explotar estas comunidades como excusa para una acción militar, afirmando que necesita proteger a los hablantes de ruso, tal como lo hizo en Ucrania. Si Rusia se mueve rápidamente hacia cualquiera de estos países, pondría a prueba de inmediato la regla más importante de la OTAN, conocida como el Artículo 5, que promete que un ataque contra un país de la OTAN es un ataque contra todos los miembros. Sin embargo, la respuesta de la OTAN no está garantizada. Muchos países de la OTAN están en desacuerdo internamente, especialmente con Donald Trump, criticando abiertamente a la OTAN y cuestionando el papel de Estados Unidos en la defensa de Europa. Si la OTAN no responde de manera rápida y efectiva, destruiría la credibilidad de la alianza de la noche a la mañana. Los países miembros perderían la confianza en la capacidad de la OTAN para protegerlos, poniendo fin a la OTAN tal como la conocemos. Para Putin, romper la OTAN de esta manera sería una victoria geopolítica masiva. El siguiente en la lista de Putin podría ser Georgia, un país pequeño, pero estratégicamente crucial que Rusia ya invadió brevemente en 2008. Durante esa guerra corta pero devastadora, Rusia se apoderó de dos territorios separatistas, Abjasia y Osetia del Sur, que aún permanecen bajo la influencia de Moscú. Aunque Georgia quiere unirse a la OTAN, actualmente no forma parte de la alianza, lo que la deja aislada y vulnerable. Pero ¿por qué Georgia es tan importante para la estrategia de Rusia? Georgia se encuentra en una ubicación crítica, actuando como un puente entre Europa, Asia y Oriente Medio. Además, Georgia controla importantes oleoductos como el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el gasoducto del Cáucaso Sur, que transportan gas y petróleo desde el mar Caspio hacia Europa. En este momento, estos oleoductos ofrecen a Europa alternativas importantes a la energía rusa, reduciendo su dependencia del petróleo y el gas de Rusia. Si Rusia lanza una nueva invasión y toma el control total de Georgia, Putin podría cerrar fácilmente estos oleoductos. Esto dejaría a Europa con menos opciones energéticas y obligaría a las naciones europeas a volver a depender del petróleo y el gas rusos. Para Putin, dominar Georgia no es solo una cuestión territorial, sino una estrategia para utilizar la energía como un arma y desestabilizar económicamente a Europa, provocando divisiones entre las naciones occidentales. Al debilitar la economía europea, Rusia puede fracturar aún más la alianza occidental, dificultando que los países de la OTAN permanezcan unidos frente a futuros movimientos rusos. Más allá de Europa, Asia Central, especialmente Kazajistán, es extremadamente importante para los planes a largo plazo de Rusia. Kazajistán es un país enorme, rico en recursos naturales como petróleo, gas, uranio y minerales de tierras raras, y comparte una larga frontera con Rusia. Kazajistán siempre ha sido uno de los aliados más cercanos de Rusia, pero recientemente Kazajistán ha comenzado a alejarse de Rusia, buscando nuevos socios y alianzas. Por ejemplo, Kazajistán ha fortalecido sus lazos económicos con China a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un proyecto clave es el puerto seco de Jorgós, un gigantesco
centro logístico y de transporte que conecta China directamente con Europa a través de Kazajistán. China ha invertido miles de millones en nuevas carreteras, ferrocarriles y oleoductos en Kazajistán, aumentando su influencia y reduciendo potencialmente la dependencia de Kazajistán de Rusia. Turquía también ha incrementado su participación en Kazajistán, especialmente a través de acuerdos militares y vínculos culturales. Kazajistán ha comenzado a comprar equipo militar avanzado de Turquía, incluyendo drones poderosos como el Bayraktar TB2. Al mismo tiempo, las naciones occidentales, especialmente Estados Unidos y países europeos, están expandiendo su presencia en Kazajistán. Gigantes energéticos occidentales como Chevron y ExxonMobil han invertido miles de millones de dólares en los mayores campos petroleros de Kazajistán, incluidos los yacimientos de Tengiz y Kashagan. Esta inversión desafía el control tradicional de Rusia sobre los recursos energéticos de Asia Central. Además, Kazajistán ha iniciado ejercicios de entrenamiento militar conjuntos con Estados Unidos y la OTAN, recibiendo equipo moderno y formación militar. Esto indica que Kazajistán busca construir relaciones de seguridad más allá de Moscú. Todos estos desarrollos están inquietando a Putin, porque, para él, Kazajistán se está volviendo cada vez más impredecible. Putin podría actuar agresivamente, ya sea mediante la diplomacia, la presión económica o incluso la intervención militar, para asegurarse de que Kazajistán permanezca dentro de la esfera de influencia de Rusia. Porque controlar los recursos y las rutas de transporte de Kazajistán daría a Rusia una ventaja sin precedentes en el mundo multipolar emergente. Más al norte, está surgiendo silenciosamente otro campo de batalla crítico, el Ártico. En este momento, el cambio climático está derritiendo el hielo polar a una velocidad récord, abriendo completamente nuevas rutas de navegación. Estas nuevas rutas tienen el potencial de acortar drásticamente los trayectos comerciales y redefinir el comercio internacional. Por ejemplo, hoy en día, un barco que viaja aproximadamente 21.000 kilómetros desde Japón hasta Europa Occidental suele pasar por el congestionado Canal de Suez, pero con el derretimiento del hielo en el Ártico, este barco podría tomar el paso del noroeste a través del estrecho de Bering. Esta ruta es 6.000 millas más corta que la del Canal de Suez, reduciendo drásticamente tanto el tiempo de viaje como los costos de transporte. Rusia ve claramente el enorme potencial de controlar estas rutas, y por eso la gran estrategia de Putin se está desplegando rápidamente en el Ártico. Rusia ya controla la mitad de la costa ártica y ha establecido más de 50 bases militares allí. También posee más de 40 poderosos rompehielos, mientras que Estados Unidos actualmente solo tiene 2, y los rompehielos son solo una parte de la creciente fuerza ártica de Rusia. Putin ha desplegado avanzados sistemas de radar, poderosas instalaciones de defensa antimisiles e incluso submarinos nucleares que patrullan bajo el hielo ártico. Rusia también se está posicionando para explotar los enormes recursos naturales ocultos bajo el lecho marino del Ártico, incluyendo miles de millones de barriles de petróleo, enormes reservas de gas y minerales de tierras raras vitales para la tecnología moderna. En respuesta a la agresiva estrategia ártica de Rusia, el presidente Donald Trump ha anunciado recientemente planes para fortalecer la presencia de Estados Unidos en el Ártico, ordenando aproximadamente 40 nuevos rompehielos para la Guardia Costera. Sin embargo, Estados Unidos enfrenta un gran desafío. Se ha quedado muy atrás de Rusia en infraestructura ártica y construcción naval. Construir rompehielos es complicado, costoso y lento. Incluso si Estados Unidos acelera la construcción de estos barcos, ponerse al nivel de los más de 40 rompehielos de Rusia llevará años. Para Putin, dominar el Ártico no solo significa controlar valiosos recursos, sino también obtener la capacidad de dictar los patrones del comercio global y las rutas de navegación. Si la OTAN se debilita o se fractura, no habría nadie que pudiera desafiar el dominio absoluto de Rusia en el Ártico, convirtiendo a Moscú en uno de los jugadores más poderosos en la futura economía global. Ahora, aparte de las expansiones militares, Rusia avanza silenciosamente en otros proyectos estratégicos que podrían fortalecer su economía durante años. Uno de los pasos más importantes es el nuevo enfoque de Rusia en el litio. Moscú planea lanzar una producción a gran escala de litio para el año 2030, con el objetivo de producir al menos 60.000 toneladas métricas de carbonato de litio anualmente.
anualmente. Esto es significativo, ya que el litio es esencial para los vehículos eléctricos, las baterías solares y las soluciones de energía verde que los países de todo el mundo necesitan desesperadamente. Rusia posee actualmente aproximadamente 1 millón de toneladas de reservas de litio, ubicadas principalmente en Siberia y otras regiones remotas. Al explotar estos recursos, Putin espera alejar la economía rusa de su fuerte dependencia de las exportaciones de petróleo y gas, que han sido cada vez más afectadas por sanciones occidentales debido a la guerra en Ucrania. Si tiene éxito, Rusia no solo se convertiría en un actor clave en la industria global de vehículos eléctricos, sino que también reduciría su vulnerabilidad económica frente a futuras sanciones. Y esta es la razón por la que Putin está tomando estos pasos gigantescos. Su gran estrategia no es realmente aleatoria. Está diseñada específicamente para recuperar el estatus de Rusia como una superpotencia global de la era soviética. Putin ha declarado abiertamente que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, y desde que llegó al poder ha trabajado para revertir esa pérdida. Ha reconstruido rápidamente el ejército ruso, ha elevado el gasto en defensa más allá de 461.000 millones de dólares, ha fortalecido su dominio energético sobre Europa y ha ampliado el alcance diplomático de Rusia, especialmente en países que son escépticos sobre el orden global liderado por Occidente, como China y el sur global. Putin en realidad sueña con algo mucho más grande, una transformación completa del poder global, donde ningún país, especialmente Estados Unidos, domine la política y la economía internacionales. Para lograr esta visión, Rusia está construyendo relaciones profundas con países poderosos como China e Irán, y formando nuevas alianzas con naciones que también se oponen al control occidental. Hoy en día, la asociación más fuerte de Rusia es con China. Ambas naciones comparten un objetivo común: desafiar la dominación global de Estados Unidos. Rusia suministra a China petróleo y gas a precios relativamente más bajos. El comercio entre Rusia y China ahora ha superado los 200.000 millones de dólares anuales, convirtiendo a China en el mayor socio comercial de Rusia. Lo más interesante es que ambos países están comerciando cada vez más en sus propias monedas, evitando el uso del dólar estadounidense para debilitar el dominio financiero global de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Rusia e Irán han formado una alianza cada vez más poderosa, especialmente visible en conflictos como Siria y Ucrania. Irán proporciona a Rusia drones y misiles que se utilizan en Ucrania, mientras que Rusia suministra a Irán tecnología militar avanzada y lo ayuda a esquivar las sanciones occidentales. Esta creciente alianza desafía directamente los intereses de Estados Unidos, la OTAN e Israel. Pero la estrategia de Putin no se detiene solo en China e Irán. Está buscando activamente a otras naciones que están cansadas del dominio de Estados Unidos y Europa. Países como India, Brasil, Arabia Saudita y Sudáfrica, miembros clave de la alianza BRICS, ahora están trabajando más estrechamente con Moscú. El bloque BRICS ya representa casi la mitad de la población mundial y más del 30% del PIB global, creando una alternativa poderosa a las instituciones financieras y políticas occidentales. Entonces, la pregunta final y más importante que queda es: ¿logrará Putin todo esto? ¿Y podrá la OTAN evitar que Putin siga expandiendo aún más la influencia de Rusia? En este momento, la OTAN enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. La alianza que antes parecía fuerte e intocable ahora muestra signos de divisiones internas. El escepticismo de Donald Trump hacia la OTAN ha debilitado el compromiso de Estados Unidos de defender a Europa, dejando a muchos miembros de la OTAN inseguros sobre si Estados Unidos realmente los respaldará en un conflicto futuro. Al mismo tiempo, Europa está luchando por mantenerse al ritmo de las crecientes capacidades militares de Rusia. Si la OTAN no logra mantenerse unida, la gran estrategia de Putin podría convertirse en realidad antes de lo que cualquiera espera. El mundo se encuentra ahora en un punto de inflexión histórico. Las decisiones que se tomen en los próximos años moldearán la seguridad global durante décadas. Europa permanecerá unida o se fracturará bajo la presión. Y, en última instancia, ¿logrará Rusia redefinir el orden mundial? Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro del poder global. Si estás disfrutando este video, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado con más contenido como este. Nos vemos en otro video. Cuídate.